Saludo, sin más preámbulos, vamos a empezar. Acabo de iniciar la grabación. En estos momentos estoy compartiendo la pantalla. Permítanme y abrimos el archivo Excel. Y ustedes me confirman, por favor, si lo están visualizando. Sí, señor. Ok. Bueno, entonces la idea de hoy es aclarar cuáles son, o más bien cuáles han sido esos cambios que se han introducido a lo largo de las últimas reformas tributarias y que tienen que ver con el tema de la tributación de los dividendos. Lo primero que debemos aclarar es que cada socio, cada accionista, es responsable por incluir esos ingresos que reciba en calidad de dividendos y pagar un impuesto cuando esté liquidando su impuesto de renta anual. Lo que sucede es que la administración, a través del mecanismo de retención en la fuente de dividendos, lo que quiere es que en el momento en que esos dividendos sean abonados o causados en favor del socio, inmediatamente se genere una retención que sea lo más cercano posible al valor que el contribuyente va a pagar en el impuesto. En otras palabras, lo que se quiere con estas tarifas tan altas es que la retención en la fuente sea igual al valor del impuesto. Fíjense ustedes que no siempre es así. Tenemos retenciones en la fuente del 1%, del 2,5%, y las empresas a quienes se les aplican estas retenciones muchas veces eh, no tienen, no pagan el impuesto en su totalidad a través de las retenciones, sino que al término del año les corresponde liquidar un valor, una diferencia que todavía no ha sido cubierta. Pero con el tema de los dividendos lo que se quiere es eso. Ahora bien, el ejercicio que les envié consistía en hacer el reparto de utilidades generadas en el año 2016 y las generadas en el año 2018. Para el año 2016, ¿sí? Estas utilidades, vamos a aplicarles el mismo procedimiento que hemos venido trabajando para años en los ejercicios anteriores, ¿no? Porque es la primera de las normatividades. Yo puedo resumir esta normatividad, porque es la más sencilla de todas, lo puedo hacer de la siguiente manera. Cuando las utilidades que se van a distribuir en efectivo son no grabadas, no hay por qué aplicarle retención en la fuente. Y cuando están grabadas, le puedo aplicar una de dos tarifas posibles, el 20 o el 33%, siendo el 20% para aquellos contribuyentes que clasifiquen como residentes fiscales, ¿sí? Y el 33% para los no residentes. Bueno, ahí se resume toda esta historia de las utilidades, o más bien de las retenciones en la fuente sobre las utilidades. El ejercicio ya está resuelto y yo creo que con el 2016 solo preguntarle si alguien tiene alguna inquietud sobre este punto en esa primera parte del 2016, porque realmente no es nada distinto a lo que hemos venido trabajando. De hecho, allí en ese cuadrito lo pueden ver. Fíjense que de los 600 millones de pesos que se van a distribuir, ¿sí? Tenemos un porcentaje de utilidades grabadas del 33%. Entonces, estos 198 millones de pesos corresponden a ese 33% de las utilidades. Y sobre estos valores es que vamos a aplicar la retención en la fuente. Yo, pues, en este ejercicio ya les estoy suministrando, además de la relación de los accionistas, el porcentaje de participación de cada uno. Entonces, ya también es un paso que ustedes se lo ahorran. Y aquí, como les decía, están las tarifas que varían del 20-33%. Hay una pequeña excepción y es que tenemos en último lugar a un accionista que corresponde a una fundación sin ánimo de lucro. Estas entidades que
se cataloguen como entidades sin ánimo de lucro y que cumplan los requisitos para permanecer en este régimen por parte de la Administración de Impuestos, tienen una exoneración a la hora de aplicarle retención en la fuente. Porque claramente si ellos no van a contribuir en el impuesto, es decir, ellos no van a pagar impuestos, pues no tienen por qué ser sometidos a la retención en la fuente. Recordemos que la retención en la fuente precisamente es un mecanismo para el pago anticipado del impuesto. Pero si el impuesto de ellos va a ser cero, no tiene sentido que anticipen ningún valor. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna inquietud sobre este primer punto, hágamelo saber. De pronto acá en la forma como se calcularon estos porcentajes, ¿está todo claro? Sí, señor. Bien. Entonces, pasemos a la segunda parte y ya pues aquí estamos hablando de unas utilidades que son del año 2018. Miren, la primera parte es la misma, ¿sí? Haciendo referencia a esto. El cálculo del porcentaje de utilidades grabadas y no grabadas. En este caso, de los 800 millones de pesos que corresponden a las utilidades del año 2018 y que se van a distribuir en su totalidad, vamos a tener la mitad de esas utilidades en condición de grabadas y la otra mitad en condición de no grabada. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener en este punto. Ahora, ahí había un tema de 100 millones de pesos de excesos de utilidad no grabada. Estos excesos que veremos la próxima clase, lo que hacen es incrementar el valor de esta utilidad no grabada. Entonces, si me permiten, me devuelvo un poco. Inicialmente, ojo, inicialmente la utilidad no grabada, que es esta que está por acá, da 300 millones de pesos para el año 2018. Pero abajito dice que hay un exceso de utilidad no grabada pendiente por compensar. La teoría acerca de estos excesos de utilidad no grabada están en el material que les he enviado al principio del curso. Estos excesos tienen un plazo para ser compensados hasta dentro de los 5 periodos siguientes o hasta dentro de los 2 periodos anteriores al año en el que se generaron. Yo voy a trabajar con ustedes ejercicios muy específicos para el tema de los excesos, pero por ahora lo que me interesa que recuerden, porque pues ya este tema estaba en el material del primer corte, es que esos 100 millones de pesos lo que van a hacer es incrementar mi utilidad no grabada. Son como una especie de beneficio, como un saldo a favor. Mi utilidad no grabada eran 300, pero como tengo este saldito de 100, puedo hacer que mi utilidad pase de 300 a 400. ¿Listo? Entonces, eso es lo que por el momento quiero que tengan claro acerca de los excesos. Ya con el ejercicio que hagamos en la próxima clase, vamos a reforzarlo más. Pero bueno, hemos llegado entonces a la utilidad grabada y no grabada, en este caso 400 y 400 millones, lo que quiere decir que un 50% de los 800 estarán grabados y un 50% no. A ver, la lógica indicaría que sobre estos 400 millones de utilidad no grabada, no habría por qué aplicar retención en la fuente, porque dice no grabada. Pero lo cierto es que sí está grabado, o que por lo menos del año 2018 en adelante lo comenzaron a grabar. Entonces, en ese afán por recaudar, que ha sido la bandera de las últimas reformas tributarias, lo que plantearon los congresistas es que pues se estaba pagando muy poco por los dividendos, entonces a esta parte de utilidades no grabadas había que aplicarle retención en la fuente y no dejarlas pasar como un ingreso no constitutivo. Eso fue lo que plantearon estos señores. Y entonces tenemos que de ahora en adelante, es decir, a partir del año 2018, vamos a encontrar una retención en la fuente para estas utilidades, aunque sean no grabadas. Entonces, fíjense ustedes cómo queda el asunto. De los 800 millones de pesos que teníamos para distribuir,
¿sí? Vamos a tener retención en la fuente para lo no grabado y retención en la fuente también para lo grabado, por supuesto. Y al final tendremos que sumar ambas retenciones para saber exactamente cuánto hay que pagarle al socio. En otras palabras, vamos a calcular dos retenciones a diferencia de una, como lo veníamos trabajando en los ejercicios anteriores. Entonces, por eso ustedes ven acá que están los 400 millones grabados, los 400 millones no grabados, y miren que hay columnas para indicar que hay un valor de retención en la fuente para lo grabado, que son los primeros 400, pero también para lo no grabado, ¿sí? Entonces, son dos retenciones las que vamos a encontrar. Este primer cuadrito es el cuadrito resumen, ¿sí? Es el primer cuadrito de resumen, pero para poderlo llenar, este cuadro es del que les hablo. Para poder llenar ese cuadrito, hay que elaborar tres anexos, que son los que voy a explicar paso a paso. Lo repito nuevamente. Este primer cuadro es el resumen del PDU. Ese es el resumen del PDU. Pero para poderlo llenar, para poderlo elaborar, hombre, pues están los tres anexos que vienen más adelante, donde se detalla de qué manera se obtuvieron estos valores. ¿Sí? ¿De dónde salieron cada una de esas cifras? Eso es lo que vamos a detallar de forma continua. Así que si no hay preguntas hasta el momento, les invito a que pasemos a esa parte y revisemos lo que yo he llamado acá el anexo número 1. Anexo número 1 que significa o que hace referencia mejor al cálculo de las retenciones en la fuente sobre las utilidades no grabadas. Es decir, sobre estos primeros 400 millones de pesos. Lo ideal y lo más fácil que pudieron haber hecho estos señores es colocar una tabla, o perdón, una tarifa, ¿sí? Así como veníamos trabajando, el 20 o el 33%. Pues bien, si nosotros revisamos nuestro machetico, que es este cuadrito que está por acá, y nos ubicamos en esta segunda normativa, porque recuerden que estamos trabajando utilidades del año 2018, ¿sí? Aquí están. Entonces, si nos ubicamos acá en esta normativa, revisamos y nos damos cuenta de que para las utilidades no grabadas, es decir, para este caso, encontramos que se pueden presentar tres situaciones, ¿no? Si estamos hablando de personas naturales, no residentes, o personas jurídicas con domicilio en el exterior, debemos aplicar una tarifa de retención del 5%. Si estamos hablando de personas jurídicas nacionales, aplicamos 0%. Ahí no va a haber cambio. Si hablamos de entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas descentralizadas, pues todo lo que sea público va a tener 0%. Y el caso más sonante es para las personas naturales residentes, las cuales no tienen una tarifa nominal, sino que tienen una tabla que lo que busca es aplicar una tarifa progresiva. Ya pasaré a explicarles eso cuando estemos viendo el desarrollo del punto. Pero esa tabla, que es esta que está aquí abajito pegada como machete, lo que busca es que no haya una tarifa fija, sino una tarifa que vaya subiendo en la medida que la base también vaya subiendo. Esa es la tarifa o la tabla del artículo 242. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Me devuelvo un momento. Debo identificar cuál es la categoría del socio. ¿Sí? ¿Cuál es la categoría del socio? Y dependiendo de esa categoría del socio, yo le aplico o una tasa de retención, una tarifa fija, como se aplicó para los 4 socios últimos, o en su defecto aplico la tabla que, como les dije, está diseñada exclusivamente para las personas naturales que sean residentes fiscales en Colombia. Entonces ya no puedo decir que hay una sola tarifa para todos, sino que tenemos la tabla de retención en la fuente,
que es acá lo que vemos acá. Ay, Dios mío, estas vecinas están locas. Qué boleta. Bueno, en fin. Tenemos entonces por acá la tabla de retención en la fuente, que como ven ustedes es lo que tenemos que aplicar para los accionistas. Ay, Dios mío, bendito. Qué bonitos. Bueno, miren, vamos a salir primero de los casos más sencillos, que son los 4 accionistas. Y los 4 accionistas los vemos por acá. Son Ambrosio, María F. Celis Insight Corporation, tenemos a Materiales Andreina Hernández S.A. y tenemos a la Fundación. Entonces, podemos resolver estos 4 puntos aplicando... Ay, Dios mío, bendito. Esperen un momentico porque me van a hacer pasar una boleta. Ya vengo. Un momentico. Listo, qué pena. Solucionado aquí el asunto. Bueno. Entonces, les estaba proponiendo que calculáramos la retención en la fuente sobre las utilidades no grabadas de los 4 primeros accionistas, o más bien de los 4 últimos, porque son las más fáciles. En el caso de la fundación, pues nos va a dar 0, porque tenemos una tarifa de 0. Ah, pues. En el caso de Materiales Andreina, la tarifa también es 0, entonces la retención también será 0. En el caso de María F. y Ambrosio, por el hecho de ser personas naturales y sociedades sin residencia y extranjera respectivamente, la tarifa que corresponde es el 5%, ya lo habíamos visto en el cuadro anterior. Entonces aplicamos el 5% a estos 120 millones y también el 5% a los 80. De allí obtenemos estas cifras, 6 y 4 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, ya tenemos las 4 primeras retenciones, ¿sí? Y lo que nos hace falta explicar es cómo funciona la bendita tabla. ¿Sí? Realmente ese es el meollo del asunto. ¿Cómo funciona esa tabla para poder llegar a estos valores de retenciones en la fuente? Entonces, si nosotros miramos la tabla que aparece por acá, encontramos que es una tabla cuyas cifras están expresadas en VTs. Mírenlo por acá. Las cifras están expresadas en VTs. Entonces, al estar expresadas esas cifras en VTs, lo primero que debo hacer es convertir cada una de estas cifras en VTs. Entonces, aquí están expresadas en pesos y yo lo que debo hacer es convertirlas dividiendo cada uno de esos valores, 80 y 40 millones de pesos, entre el valor de cada VT. Y aquí quiero ser claro con ustedes, como la VT cambia cada año, asegúrense de tomar el valor de la VT del año en el cual se está aprobando el PDU. ¿Sí? ¿Por qué se toma la del año en que se está aprobando el PDU y no la del año al que corresponden las utilidades? Porque según el artículo 27, que yo se los coloqué por acá, el ingreso por dividendos se entiende realizado en el momento, mírenlo aquí, cuando les haya sido abonado en cuenta, o sea, cuando se decreten.
¿Eso qué quiere decir? Que si los dividendos te los decretan en el año 2020, tú deberás tomar el valor de la VT del 2020 independientemente a que esas utilidades sean de años diferentes. ¿Sí? Entonces, cuando vayan a convertir las cifras a VTs, repito, van a utilizar el valor de la VT del año en el cual se va o se está aprobando el PDU. ¿Listo? Porque es el momento en que se están abonando o causando esos dividendos en favor de los accionistas. Entonces, teniendo claro que este proyecto, a ver qué año les puse yo aquí, dice que se reunieron en sesión ordinaria el día 16 de marzo del 2019. ¿Sí? Entonces, el valor de la VT que debo utilizar es la del año 2019, fecha en la cual se celebra la asamblea. El valor de la VT del año 2019 yo lo coloqué por acá arriba, 34.270 pesos. Mírenlo acá. Entonces vamos a dividir los 80 y los 40 millones entre los 34.270 pesos para reflejar esta misma cifra, pero ya no en pesos, sino en VTs. Entonces tenemos 2.334 y 1.167. Ya con estas cifras en VTs es que puedo trabajar la tabla de retención en la fuente. Porque no puedo llevar a esa tabla los 80 y los 40 millones de pesos debido a que esa tabla está expresada en VTs. Entonces, me tomo una pausa para preguntarles si hasta este momento todo ha quedado claro. Si alguien tiene alguna inquietud. Entonces asumimos que vamos bien. Ok. Ahora me voy a quedar con el caso de Freddy, ¿sí? Y voy a aplicarle esa tabla, la cual he pegado aquí, para tenerla como que más a la mano, y poder determinar la forma como se llegó a este valor de retención en la fuente de 153 VTs. Entonces, fíjense cómo queda el asunto. ¿Qué fue lo primero que hice? Convertí el monto de las utilidades en VTs. Esto está paso a paso. ¿Cuánto me dio ese valor en VTs? 2.334, que ya lo habíamos advertido. El segundo paso es ubicar ese resultado en la tabla. ¿Sí? Miren que la tabla tiene 3 rangos, de 0 a 600, de 600 a 1000 y mayor de 1000. Ese es, digamos que los rangos de VTs que tiene la tabla, y yo voy a ubicar estos 2.300 en alguno de esos 3 rangos. ¿En qué rango quedarían los 2.334? Pues en este caso hablamos del tercer rango, ¿no? ¿Por qué? Porque es más de 1000, es mayor a 1000. Entonces, ubicamos esos 2.334 y ya sabemos que estamos acá hablando del tercer rango. Como estamos en el tercer rango, entonces le aplico el procedimiento que está definido en ese tercer rango. ¿Sí? Si ustedes observan, hay una tarifa, pero es una tarifa marginal del 10%, lo que quiere decir que no le voy a aplicar el 10% a todas las 2.334 VTs, ¿sí? Sino que lo voy a hacer a través de este procedimiento. Lo hago a través de este procedimiento que está por acá. Entonces, ojo cómo queda el asunto. Voy a tomar el valor de los dividendos y lo primero que hago, según lo que está planteado en este procedimiento, es restarle 1000 unidades de valor tributario. Entonces, a estas 2.334 VTs le vas a quitar 1000. Te quedan 1.334. Eso es como un subtotal. A ese subtotal que te quede, lo vas a multiplicar por el 10%. Míralo aquí donde está. Entonces, 1.334 multiplicado por el 10% te da 133. Y esos 133 VTs al final le vas a sumar 20, que es la última parte del procedimiento. 133 VTs más 20, al final te da 153 VTs y esta sería la retención en la fuente
para la parte no grabada de las utilidades del primer accionista que se llama Freddy Lobato. ¿Sí? Esos 153 son los que están por acá. Yo pues he redondeado para que no me queden decimales. Y bueno, al final tendremos que volver a convertir esa retención, pero en pesos, ¿no? Entonces, al final del día, esta cifra que hemos calculado en VTs vuelve a ser convertida a pesos, multiplicándola cada una de estas 153 unidades de valor tributario por 34.270, que es el valor de la VT del año 2019, fecha en la cual se aprueba el PDU. Señores, es el primer caso que estamos socializando pues aquí en la clase. Así que pregunto, ¿ha quedado claro cómo funciona esta tabla? Aquí está el paso a paso, ¿sí? El procedimiento depende del rango en el que quedes, primero, segundo o tercer rango. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, asumimos que no, asumimos que vamos bien. Ah, sí, salió una pregunta. Cuénteme. No dije que no, que todo está bien. Bueno, entonces pasemos al caso de Leonidas, a ver qué pasa con Leonidas, a ver en qué rango queda. Aquí está el anexo de Leonidas. Recordemos que Leonidas tiene un valor de dividendos en VTs que corresponde a 1.167. Como está también en el tercer rango, porque es mayor a 1.000, el procedimiento es el mismo. Tomo esos 1.167 y lo primero es restarle 1.000 unidades. Miren acá. Nos queda un valor de 167 VTs. A ese valor le multiplico por la tarifa marginal, que es del 10%, perdón. Me queda un valor de 17 VTs. Y a esas 17 VTs le sumo 20 unidades más para llegar a una retención de 37 VTs. Estas 37 VTs se pasan finalmente a pesos y la retención en la fuente de Leonidas, en lo que tiene que ver con la utilidad no grabada, es de 1.267.000 pesos. Y si ustedes se fijan, es el valor que tenemos registrado por acá. ¿Listo? Esa es la forma como hemos llegado a estos 16 millones de pesos, que son el valor de la retención en la fuente sobre lo no grabado. ¿Listo? Última oportunidad para hacer preguntas sobre esta parte, que es la primera de las retenciones en la fuente. Bien. Dígame, pero hablo un poquito más fuerte. Profe, ese a lo último en el tercer rango, ¿por qué se le suman 20? O sea, ¿cuál es el deber ser de ese 20 ahí? Ok, esta era una pregunta que les iba a proponer para que lo pensaran. ¿Por qué este procedimiento? ¿Por qué se restan 1.000? ¿Y por qué de haber restado 1.000 y de aplicar la tarifa del 10 se le suman 20? Este procedimiento corresponde a que la tarifa es marginal. ¿Qué quiere decir? Que si tú te das cuenta, las primeras 600 VTs están exentas porque la tarifa es del 0%. ¿Sí te das cuenta, mi estimado Sí, profe. Luis Miguel? Entonces, como las primeras 600 están exentas, ¿sí? Entonces tú tienes por acá tu retención en la fuente. Vamos a suponer el caso de Freddy, ¿sí? Freddy tiene 2.334 VTs. Si tú tomas las 2.334 y la multiplicas por el 10%, estás diciendo que desde la primera VT hasta la última, que es la 2.334, todas están grabadas al 10%. Y eso es falso, porque las primeras 600 VTs están exentas, 0%. Y si tú te fijas, desde la 601 hasta la número 1.000,
están grabadas, pero no al 10%, sino al 5%. Entonces, el procedimiento se resume de la siguiente manera. Tú tienes en total 2.334 VTs. ¿Por qué le restas 1.000? Que es el primer procedimiento que se hace, el primer cálculo. Se restan 1.000 porque las primeras 1.000 VTs no están grabadas al 10%. ¿Sí? Entonces, tú lo que haces es tomar los 2.334 y restarle estas 1.000 para poder determinar cuántas VTs están grabadas a esta tarifa del 10%. Entonces te da 1.334, multiplícalo por el 10%. Ya tienes la retención en la fuente de las primeras, o más bien de las últimas VT, desde la 1.001 hasta la 2.334, que sería esta parte de arriba, que es la que está grabada al 10%. ¿Sí? Pero si tú lo dejas hasta allí, Luis Miguel, estarías diciendo que las primeras 1.000 no van a tributar. Y eso es falso, porque las únicas que tienen 0% son las primeras 600 VTs. Lo que quiere decir que entre las 601 y la número 1.000, ¿cuántas VTs hay aquí, Luis? De la 601 a la 1.000. 399, pero Yo no te escucho casi, te escuchas lejos. 399, si era 601 a la 1000. Hay 400, contando la número 601, ¿no? Okay. Hay 400 VTs y están grabadas al 5%, dijimos, ¿cierto? Sí. Entonces, si tú haces el cálculo de 400 VTs por el 5%, te da 20. Entonces, ¿por qué se suman 20? Porque esas 20 VTs son el impuesto de la número 601 a la 1.000. Entonces, esa es, digamos, la explicación detallada de por qué ese procedimiento. Solamente sucede cuando las tarifas son marginales, es decir, que van escalando en la medida que la base también lo hace. ¿Sí? Entonces tenemos de la número 1 a la 600 no pagas nada. De la 601 a la 1.000 pagas 20 VTs. Y de la 1.001 a la 2.334 vas a pagar el 10%. ¿Te ha quedado claro, Luis Miguel? Sí, profe, ya me quedó claro, profe. Oye, ahora sí te escuchas bien, ¿sí? Cambié el teléfono. Listo, pues. Bueno, Luis, entonces, ¿qué te parece si practicamos? O bueno, ya terminamos con Leonidas, pero no se preocupen que esto se va a replicar. Por el momento ya hemos terminado el primer anexo y vámonos al segundo. Vámonos al segundo anexo. Este es mucho más fácil, porque es el anexo del cálculo de la primera retención. Quiero que se graben esta palabrita. Primera retención en la fuente sobre las utilidades grabadas. ¿Cuántas retenciones en la fuente aplicábamos anteriormente para la parte grabada? Una sola, Nada, ¿verdad? profe. No. Y Para era, nada, sí. para la grabada era una sola, que podía ser con el 20 o el 33%. Ahora vamos a aplicar dos retenciones, pero primero les explico la primera. Vámonos a nuestro cuadrito y miren lo que dice acá. Cuando se trate de utilidades grabadas, la tarifa puede ser del 35, del 20 o del 0%. ¿Dependiendo de qué? Depende de la categoría del contribuyente. Entonces vemos que para Freddy Lobato y para Leonidas Valderrama, por el hecho de ser personas naturales residentes, la tarifa que debemos aplicar sobre la parte grabada es del 35%. Para el caso de Ambrosio y de María Celis, por el hecho de ser personas naturales no residentes y sociedades extranjeras, la tarifa también es del 35%. Para el caso de la Sociedad Nacional Materiales Andreína, la tarifa es del 20%. Y bueno, ya sabemos que para el caso de las entidades sin ánimo de lucro,
la tarifa será del 0%. Entonces, esta es mucho más fácil porque aquí no hay tabla. Aquí sencillamente tomen el valor de cada uno de estos valores de utilidades grabadas y multiplíquenlo por la tarifa que corresponda según el tipo de contribuyente, ¿sí? Según el tipo de contribuyente. Entonces, para el caso de Freddy, 80 millones por el 35% y es lo que me da 28 millones. Para Leonidas, 40 millones por el 35% me da 14 y así sucesivamente para llegar a una retención en la fuente de 120 millones de pesos. Necesito que me digan si esta parte ha quedado clara, por favor. Y profe, Bien. Entonces, ahora viene algo que es lo más difícil de entender de estas reformas tributarias, ¿sí? Bueno, hay muchas cosas que uno nunca entiende de la reforma. Y bueno, la que está en curso, muy cuestionada, pues si nos guiamos de la impresión del pueblo, parece que no debiera, que no tiene aceptación, pero bueno, al final terminan aprobándola, ¿no? Le cambian algunas cosas, pero al final algo tienen que aprobar. Y eso es un hecho. Entonces, una de las cosas que incluso desde mi punto de vista personal critico es la manera como se distorsionó tanto la realidad de estas retenciones en la fuente sobre los dividendos. O sea, se aplicó un procedimiento que a mi modo de ver está demasiado eh, complicado, demasiado distorsionado de la realidad. Y paso a explicarles mi punto de vista a través del siguiente esquema. Las utilidades en nuestro ejercicio fueron de 800 millones de pesos y es el primer cuadro que aparece acá, la utilidad total. Ya nosotros calculamos una retención en la fuente sobre la parte no grabada, que fueron ¿cuántos? 400 millones de pesos. Y ahora último, recientemente hemos calculado la retención en la fuente sobre la parte de las utilidades grabadas, que son ¿cuánto? Otros 400 millones. Pregunto, ¿será que hace falta algo de los 800 millones por aplicarle retención en la fuente? O sea, tenía 800, No puede ser. le apliqué retención a 400, ahora le acabo de aplicar retención a los otros 400. Ya no hay nada. O sea, aritméticamente, desde el punto de vista lógico, razonable, ya los 800 millones están retenidos, ¿sí? Una parte aplicando el procedimiento para lo no grabado y otra parte aplicando el procedimiento para lo grabado. Pero el hecho es que ya los 800 millones están sujetos o fueron sujetos a retención en la fuente. Para mí, el procedimiento debió llegar hasta ahí. Para mí, para Carlos Escalante. Pero con el ánimo de recaudar más, porque esa es la bandera de las reformas, recaudar más, aparece un tercer anexo. Y miren cómo se llama. Es el anexo número 3 que corresponde al cálculo de la segunda retención en la fuente sobre las utilidades grabadas. O sea, mis estimados amigos, que las utilidades cuando están grabadas tienen dos retenciones en la fuente. O sea que realmente cuántas retenciones en la fuente estamos calculando. O por lo menos cuántos procedimientos terminamos haciendo. 3. Una retención para lo no grabado, una primera retención para lo grabado y una tercera y última retención que es la segunda para lo grabado. Y a eso los honorables congresistas le han llamado la base especial. Es que ellos son especiales, entonces le han llamado la base especial. ¿Qué es la base especial? Hágame el favor. Miren cómo se calcula la base especial. Esto da hasta risa. La base especial es la siguiente. Ustedes van a tomar el valor de la utilidad grabada de cada accionista
y le van a restar la retención en la fuente que se calculó sobre esa utilidad grabada. ¿Cómo así, profe? Vámonos a los números. En el caso de Freddy, teníamos una utilidad grabada de 80 millones y le aplicamos una retención de 28. Luego, ¿cuál es el monto de las utilidades, perdón, de la base especial de Freddy? En este caso, si lo ven, corresponde a 52 millones de pesos. ¿De dónde salieron esos 52 millones de pesos? De los 80 menos los 28. Para el caso de Leonidas, ¿de dónde salieron los 26 millones de pesos? Son el resultado de tomar los 40 millones de pesos de utilidad grabada menos 14 millones que fueron la retención en la fuente que se calculó sobre esos 40 millones. Y así sucesivamente tendríamos que hacer con todos los demás accionistas. Entonces, necesito preguntarles y cerciorarme de lo siguiente. ¿Ha quedado claro la manera cómo se calcula esa base especial que solamente existe en la cabeza de los congresistas? Sí, profe. Profe, a medida que pasa el tiempo, sobre lo que va quedando, van aplicando y aplicando y aplicando hasta que no quede nada. Sí, lamentablemente esa ha sido la tendencia de las reformas. Nosotros, de hecho, permíteme, me voy acá un momento. Nosotros, de hecho, aquí, a simple vista, sin ser Baldor, sin ser Platón, Sócrates, Aristóteles, nos damos cuenta que hubo un incremento. Profe, ¿cómo así? Yo no me había dado cuenta. Ahí está pintado usted. ¿Usted no ve que aquí todo era cero y ahora por acá hay 5% y por acá hay una tabla? ¿Sí? ¿Usted no ve que acá era 20 y 33 y ahora es 20 y 35? Entonces, pues las reformas no han sido para disminuir las cargas, claramente. Y si nosotros nos vamos a la del 2019, ¿sí? Miren que lo que estaba en el 5 pasó al 7,5, ¿sí? Lo que estaba en el 5 pasó al 7,5. Y bueno, esto del 35 sí se mantuvo. Las personas jurídicas pasaron del 20 al 32% porque cuando aquí aparece artículo 240 es que se debe revisar cuál es la tarifa del impuesto del año en que se está haciendo el reparto de las utilidades. Entonces, recuerden que para colmo de males, estamos en un país que la tarifa de un año a otro puede disminuir o puede aumentar. Estábamos en el 33, pasamos al 34, después bajamos al 25, después subimos al 34, más 6% de sobretasa, llegamos a un 40%. Bajamos ahora al 34, después al 33, ahora al 32. El año entrante, bueno, el año entrante no, en el 2021 es el 31 y para el año siguiente se espera que sea del 30. Quién sabe si al final prospere eso. Entonces, mira, toda esta tendencia es a la alza. Y si te vas a la última, del 7,5 pasó al 10. Entonces, la conclusión de todo este rollo, mis estimados estudiantes, es que en cada reforma la carga tributaria, al parecer, se va a ir incrementando para el tema de los dividendos. A la DIAN le encantan los dividendos. ¿Por qué le encantan los dividendos a la DIAN? Porque son unos ingresos que no tienen costos, ¿sí? Entonces, tú a los dividendos no les puedes restar absolutamente nada. ¿Sí? Si te pagan 100 millones de dividendos, sobre los 100 millones tienes que pagar, porque ¿qué costo le puede restar a unos dividendos? Nada. Por eso es que le encanta, se les abre el apetito cuando ven dividendos. Bueno, si ya tenemos claro cuál es la base especial, pues ya resolvimos el ejercicio, porque a la base especial se le va a aplicar exactamente lo mismo que se aplicó para las utilidades no grabadas. Miren lo enredado que es esto. Miren lo enredado que pusieron este procedimiento. ¿Cómo calculamos la base especial? ¿Alguien me lo puede decir, por favor? Dígamelo en voz alta. ¿Cómo calculamos la base especial? Profe, restando la retención que se le hace a la utilidad grabada, profe.
Correcto, a la utilidad grabada, ¿cierto? ¿Y qué procedimiento le vamos a aplicar, perdón, a esta base especial? El Ay, no mismo grabado. procedimiento de lo no grabado. Profe, ven acá, profe, o sea, eso es como una forma de maquillar lo, el que, la, porque se puede hacer un solo cálculo donde se haga todo de una y ya, Eso sin necesidad mismo, de hacer especial. eso mismo pensó este humilde ciudadano ignorante, ¿no? En eso pensé. Dije, pero ¿por qué no un solo procedimiento? Y si querían más plata, pues súbanle unos puntos a la tarifa y pare de contar, pero no enreden con tanta cosa. Pero bueno, gracias a que es tan enredado esto, hay bastante trabajo para los tributaristas. Entonces, unas cosas por otras, ¿no? Pero lo cierto es que el Estado pudiera ser un poquito más sencillo en algunos aspectos, como en esto. Entonces, miren, aquí de hecho está el machete, ¿no? Si ustedes miran el título de esto, aquí dice, estas tarifas, esta tablita, la vas a aplicar para las utilidades no grabadas, pero también ¿para qué? ¿Qué dice ahí? Para la base especial. ¿Listo? Entonces, es un procedimiento que se aplica para ambos. Entonces, aquí vamos a repasar lo que hicimos en la parte de lo no grabado. Recuerden que Ambrosio y María F. Celis tienen un 5% de retención en la fuente y que los dos últimos accionistas tienen 0. Así que las primeras 4 retenciones, bueno, digo primeras 4, las últimas 4 realmente, van a ser las más fáciles de determinar. Pero para el caso de Freddy y Leonidas, pues me va a tomar un poquito más de tiempo porque tengo que aplicar la tabla. La misma tabla que aplicamos en el anexo número 1 va a ser la misma tabla del anexo número 2. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Hagámoslo y de paso nos sirve para repasar. Tomemos el caso de Freddy. Freddy tiene 52 millones de pesos en base especial. Lo divido entre el valor de la VT. ¿Qué resultado me queda? 1517. Lo ubico en el rango. Me sigue quedando en el tercer rango. Y como me queda en el tercer rango, entonces el procedimiento es 1517 menos 1000. Eso me da 517 VTs. Esos 517 lo multiplico por el 10%. ¿Sí? Y finalmente le sumo 20. Por eso, al final del día, la retención en la fuente sobre la base especial se convierte en 72 VTs. Convertido a pesos, señoras y señores, o más bien señoritas y doctores, llegamos a una retención en la fuente de 2.467.000. Entonces ya tenemos la tercera retención en la fuente que sufrió ¿quién? Freddy Lobato. Profe, ¿cómo así? Claro, si tú revisas el caso de Freddy, permítame me devuelvo, en el primer anexo tiene una retención de 5.243.000. En el segundo anexo, PAN, lo vacunaron con 28. Y en el tercer anexo le pusieron una vacuna un poquito más leve, pero por ahí bajo cuerda le quitaron otros 2.400.000. Entonces, este pobre cristiano ha sufrido 3 retenciones en la fuente, hágame el favor, sobre unas utilidades que ya pagaron impuesto en cabeza de la sociedad, por lo menos en una parte. Entonces, es lo que torna este tipo de normas como confiscatorias, extralimitadas, ¿no? Aparentemente. Pero bueno, la ley no lo ha considerado así. De hecho, este procedimiento ha surtido algunas demandas en lo contencioso administrativo y ninguna de esas demandas ha prosperado. O sea, se ha mantenido en calidad de exequible, no ha perdido la legalidad. Así que es un procedimiento que dura let, red let, ¿cierto? Nos toca aplicar la ley aunque sea dura. Y en este caso, ¿de qué es dura? Es dura. Veamos el caso de Leonidas para terminar. Leonidas tiene 26 millones de pesos en la base especial. Entonces, fíjate que al convertir en VTs, el resultado es 759 y ya no quedaría en el tercero, sino en el segundo rango.
como queda en el segundo rango, ¿cuál es el procedimiento a aplicar? ¿Quién me lo dice? Ahí está el machete en la pantalla. Estamos hablando del segundo rango. ¿Qué hacemos entonces con los 759? Se le restan los 600, bro. Se le restan 600. Y después, Se multiplica por el 5%. ¿y hay que sumarle algo? Pues no. No, ¿cierto? Y ahora les No. pregunto, ¿por qué este procedimiento es así? Recuerden que si ustedes tienen 759 VTs, ¿sí? Y las primeras 600 VTs están exentas, tienen 0%. Y desde la número 601 hasta la 759, ¿cuánto tienen que pagar? El 5%, ¿no? Entonces, el cálculo se resume en tomar las 759 VTs, restarle las primeras 600, porque esas no están grabadas, y a lo que quede, multiplicarle el 5%. En el segundo rango no hay que sumarle nada porque no hay 3 tarifas involucradas, cosa que sí pasaba, si me permiten, cosa que sí pasaba por acá en el primer caso de Freddy, donde teníamos 3 tarifas, ¿sí? Porque se pasaba de 1000. Entonces, el procedimiento queda hasta aquí. Entonces a Leonidas, ahí por debajo, le quitaron 8 VTs que se convierten en 274.000 pesos. Entonces, a Leonidas también le toca sufrir tres retenciones en la fuente. Aquí, ¿qué fue lo que muchos tributaristas recomendábamos? Pues si usted es el accionista de estas acciones, el dueño de estas acciones, y sabe que lo que le viene es fuerte, pues pase las acciones a una sociedad tipo SAS. Constituya una SAS en la que usted sea el único dueño y la tarifa pues le va a bajar. ¿Sí? Porque, ¿qué se aplica para una sociedad nacional? Si ustedes lo revisan. Para una sociedad nacional en ese momento era sobre la utilidad no grabada 0, sobre la base especial 0. Entonces ahí te ahorrabas una plata. ¿Sí? Y para la parte grabada no era el 35, sino el 20. Entonces, eso fue una de las recomendaciones que, desde el punto de vista tributario y en mi caso particular, pues tuve la oportunidad de asesorar a las personas. Y ahí se ahorraban una plata. Pues no es evasión, es elusión, pero completamente legal. Igual vas a pagar el 20%. Pero bueno, son cosas que los tributaristas tenemos que estar al pendiente y tenemos que buscar la manera de que se pueda minimizar legalmente el tema del costo impositivo. Señores, ya tenemos las 3 retenciones en la fuente calculadas. Entonces, ahora sí, ya podemos determinar de dónde salieron las cifras de este cuadro resumen. ¿Sí? Entonces, para el caso de Freddy, tuvimos una primera retención de 5 millones de pesos sobre lo no grabado y 30 millones de pesos sobre lo grabado. ¿De dónde salieron estos 30? Estos 30 son la suma de el anexo 2 más el anexo 3. Es decir, en el anexo 2 tenemos 28 millones de pesos y en el anexo 3 tenemos 2.467.000. Entonces de ahí salen los 30.467.000. Y así sucesivamente tendríamos las retenciones en la fuente para cada uno de los accionistas. Y entonces cuando le vayamos a dar el dato al socio de cuánto va a recibir, pues tendremos que tomar el monto de las utilidades a distribuir, que suman 800, y restarle estas 2 retenciones en la fuente que internamente sabemos que son 3. ¿Por qué sabemos que son 3? Porque dentro de esta hay 2 cálculos, ¿cierto? El anexo 2 y el anexo 3. ¿Listo? Señores, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Algo que quieran que les repita, que les explique? Por favor, háganmelo saber.